No hay espacio, tiempo, circunstancias en las que nosotros podamos estar y que podamos estar mejor que en la presencia de Dios. Como siempre les cuento, es maravilloso encontrarse con la presencia del Señor. No hay lugar a donde nosotros podamos ir que nos podamos sentir como nos sentimos en su casa. Que nos podamos sentir con esa entrega, con esa pasión, con esa sensación y deseo de adoración como el que sentimos acá. No hay canción que nosotros podamos cantar en nuestra casa, en nuestro espacio de intimidad con Dios, que nos eleve de la manera en que Dios nos invita a una atmósfera espiritual tan especial como la que vivimos en esta casa de oración. Y eso sucede cuando la iglesia está en un mismo sentir. Cuando la iglesia está en un mismo nivel de adoración, de entrega, empiezan a suceder cosas. Empieza a haber liberación en la adoración, empieza a haber sanidad, aunque usted no lo crea. Empiezan a suceder cosas. Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos en el tercer domingo de nuestra serie El Mejor Árbol. Esto es un trabalengua el pastor siempre con sus títulos de la... El Mejor Árbol. Llevamos 2 domingos hablando del Mejor Árbol y hoy vamos a hablar también de eso. Estamos en el contexto de fiestas patrias. Quiero enviarle un saludo a las personas que están conectadas a través de la transmisión de YouTube. Les pido que acondicionen su espacio, entren en intimidad con el Señor porque hoy el Señor va a hablar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a consagrar este tiempo. Igual quiero saber si alguien nos visita por primera vez hoy. Bienvenida, bienvenido. ¿Cómo le decimos a la gente que nos visita? No les conocemos, pero los amamos. Siéntanse muy bienvenidos. Y llegaron en el mejor domingo, en uno de los mejores domingos del año. Al final lo van a ver. Hermanos, como decía, vamos al tercer domingo de la serie El Mejor Árbol. Así que confiamos en que el Señor nos va a hablar. Estamos estudiando el Salmo número 1 y de verdad que Dios se extendió en lo que trae para este domingo. No porque lo predico yo, sino porque fui impactado grandemente preparando este mensaje. Así que ahí donde estábamos a orar brevemente. Señor Jesús, en esta mañana consagramos este tiempo. Entregamos a ti, Señor Jesús, toda preocupación, todo estrés, Señor Jesús, toda división de mente, Dios. Y declaramos que nuestros sentidos y nuestros oídos espirituales están abiertos, Señor Jesús, a lo que tú quieras hablarnos el día de hoy. Espíritu Santo, ministra a las vidas el día de hoy. Señor Jesús, habla a los corazones y toca, Señor Jesús, lo más profundo de su ser. Y que el devorador de la semilla se aleje de nosotros y que la semilla pueda dar fruto, Señor Jesús, para lo que fue enviada. En el nombre de Dios. Amén y amén. Hermanos, durante las primeras 2 semanas hablamos de los primeros 2 versículos del Salmo 1. El pastor hablaba de la felicidad y nos hacía unas preguntas acerca de la felicidad, de si podemos ser felices. El pastor hacía una analogía entre que hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero no precisamente son felices. Y nos preguntaba a nosotros como Grey si nosotros creíamos en que podíamos ser felices. Y el pastor hablaba en ese primer repaso, quizás salga ya en la pantalla, de se podía ser felices y para ser felices uno debía evitar 3 situaciones. ¿Alguien se recuerda una de esas 3 situaciones en las que el justo no debía incurrir? ¿Alguien que me diga que no escucho? Sin miedo. No andar, no detenerse, no sentarse. Por eso la predicación del día de hoy va a ser todos de pie. Hermanos, el pastor hablaba en ese primer domingo de no andar, ¿cierto? No detenerse, no sentarse con impíos, con escarnecedores, con burladores. Y en nuestro mundo tan corrompido cuesta hacer eso. Cuesta muchísimo.
Pero nosotros en nuestro carácter cristiano necesitamos revelarnos a esa circunstancia. Eso me recuerda hace un tiempo algo que me sucedió por el contexto de mi trabajo. Me enviaron a una actividad que no me representaba como cristiano. Y yo por el trabajo fui y no le di mayor importancia, pero alguien me vio en esa actividad. Y esa persona que me vio entró en conflicto interno. ¿Qué pasa? El hermano es justo, pero está con escarnecedores, impíos. Entonces, cuando nosotros nos sentamos, compartimos y circulamos en esos círculos, no solamente ponemos en entredicho nuestro testimonio, sino que somos de piedra de tropiezo para esas personas. Así que, Salmo 1, check. ¿Queremos ser felices? No andemos, no estemos, no nos sentemos. En el domingo 2 hablaba de deleitarse. Si nosotros somos llamados a una salvación tan grande, lo ideal es que la disfrutemos. Hay cristianos, y cuando el pastor emitió esta predicación, yo no estaba acá, yo la vi en línea, y siempre me acordaba de un hermano en Venezuela que uno le preguntaba que cómo estaba, y él decía como la patilla, como la sandía, ¿saben? Por el suelo pero floreciendo. Hermanos, hay muchos cristianos que dicen que están floreciendo, que Dios los está prosperando, pero siguen por el suelo. Siguen abrazados a su viejo hombre, siguen abrazados a su vieja vida y siguen abrazados a los dolores de esa vieja vida. A los vicios, a las peleas familiares, a los conflictos, a la depresión, a la tristeza. Y no les digo que no vamos a enfrentarnos a eso. Pero nuestra mente, cuando nosotros llegamos a Cristo, se renueva y dice que somos elevados a las alturas. Pero hoy quiero preguntarte antes de entrar a tema, porque apenas estamos en el resumen, ni siquiera hemos entrado a la introducción. Hermano, ¿cómo te sientes tú? ¿Como la patilla, por el suelo, pero floreciendo? Vamos a dar respuesta al finalizar esta predicación. Vamos a hablar el Salmo capítulo 1, versículo 3. Dice, luego de no sentarse, no estar, deleitarse en la palabra, la Biblia dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y hay un remate. Dice, y todo lo que hace prosperará. Qué hermosa bendición. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua y todo lo que hace prosperará. Todo. Yo llego a la iglesia y a mí me reciben con este versículo, yo me quedo. Porque eso quiere decir que todo lo que yo haga va a prosperar. El cristiano común cuando lee esto piensa millones. Listo, todo lo que yo haga, ponquecitos, millones, tortas, millones, todo, hasta las cosas malas, turbias, millones. Si a uno le dicen eso y todo lo que hace prosperará, ¿cierto? Bienvenido. Es más, cuando vayamos al metro, todo lo que hace prosperará. Y le aseguro que se nos llena la iglesia. Pero no ese es el contexto que está hablando la Biblia. Y es lo que vamos a dilucidar el día de hoy. Nuestra primera división del mensaje se llama el árbol plantado. Vamos a estudiar esta figura a la que apela el salmista para representar quiénes somos nosotros. Y les voy a dar algunos datos sobre los árboles. La figura del árbol aparece unas 40, 50 veces en la Biblia y representa casi siempre la relación que hay entre nosotros como seres nacidos y la dependencia que hay hacia Dios, de su cuidado, de su sustento. Nosotros somos árboles en el reino del Señor y Él nos cuida. Pero el que seamos árboles y que el Señor nos dé sustento no siempre es garantía de que nosotros demos los mejores frutos. El Salmo partía diciendo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién? El que se deleita en su palabra, el que no anda, no está y no se sienta con escarnecedores.
Quiero invitarlos a leer ahí en sus Biblias digitales, que me imagino que todos trajeron, y el que no trajo una Biblia impresa, Jeremías capítulo 17, versículo 7. Esta figura, esta ilustración acerca del árbol plantado junto a corrientes, se reafirma en estos versículos de Jeremías. A mí este versículo o este pasaje de Jeremías junto al de las corrientes salutíferas son los que más me mueven, porque representan nuestra relación y nuestra dependencia de esa agua espiritual. Lo que está hablando el salmista, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, representa a ese cristiano que decidió estar cerca del redil y alimentarse del sustento de Dios. Absorber esa agua espiritual que representa la palabra. Sucede muchas veces que hay cristianos que tienen tiempo en el Evangelio, en teoría están plantados junto a corrientes de agua, pero su raíz es tan dura y su suelo alrededor de donde vive está tan seco que el agua espiritual no penetra a esas raíces. Entonces podemos ver cristianos que tienen muchos años en el Evangelio, pero siguen lidiando con los mismos vicios. Eso no sucede en nuestra iglesia, afortunadamente. Amén. El que calla otorga, hermano. O sea, diga amén al menos. Dice la palabra en Jeremías capítulo 17, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice el 8. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Aquí nos vamos a detener un tiempito. Hermanos, ¿cuántos han pasado por un periodo de sequía en sus vidas? De sequía de dinero, de sequía de salud, de sequía de buen ánimo, de sequía de gozo. Pero tenemos una palabra y es una promesa. Y esa promesa te la voy a repetir y si puedes tómale foto, te la lleva, la escribes, la buscas en tu casa. Dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Sucede, hermanos, que cuando nosotros nos enfrentamos a un periodo de sequía, lo primero que sucede es que dejamos de dar fruto. Cuando falta el dinero en las cuentas, en la casa, lo primero que hacemos es recortar gastos. Y el primer gasto que recortamos, la ofrenda. ¿Pasa o no pasa? Ha pasado. Cuando las circunstancias nos aprietan, que nos abraza la tristeza, la soledad, la falta de sanidad, los frutos que empiezan a fluir del cristiano es fruto de negación, de Dios se ha olvidado de mí, Dios me ha dejado. Y es la programación normal del ser humano. Pero déjame decirte que tú no eres un humano común. Tú no eres una persona común. Tú eres un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Así que cuando venga este tiempo malo, el tiempo de la sequía, el tiempo del calor abrasador, sigue dando frutos. Cuando te falte, sigue dando. Cuando no tengas, sigue dando. Y esto no es una predicación solo de ofrendas. Te lo digo en cualquier aspecto. Si te sientes quebrantado de salud, quiero decirte que igual puedes orar por una persona que está quebrantada de salud. Ora por los enfermos. Si te sientes agobiado, atrapado, ora por la libertad de los cautivos. Ora por la salvación de las almas. Si sientes que te estás desviando del camino, vuelve a ese lugar donde debes estar plantado, que es junto a corrientes de agua. ¿Qué representa o qué significa estar plantado junto a corrientes de agua? Dos aspectos. Uno, estar cercano a la fuente del agua, que es Cristo.
El que beba de esta agua no tendrá sed jamás. ¿Qué significa estar plantado junto a corrientes de agua? Estar en el redil, en la grey, donde crecen los demás árboles. Pasa que cuando un cristiano se enfrenta a un periodo de sequía, empieza a retroceder. Y sus raíces empiezan a flaquear. Y sus raíces dejan de estar profundas. Y cuando viene el ventarrón, se cae y es arrebatado ese árbol. Se va del redil. Y es ahí donde decimos, se apartó. Pero eso no sucede acá. Pero te lo tengo que decir, ¿sabes por qué? Porque vas a conocer muchos árboles. Árboles que van a pasar por periodos de sequía y tu fruto debe abundar para ti y para esa persona que decae. Amén. Una verdad bíblica dice, permanecer junto a corrientes de agua representa un acto de devoción y conexión con la palabra. Podemos pasar nuestros días enteros en la iglesia. Podemos pasar nuestra vida entera metidos aquí en la iglesia. Pero si tu devoción no es profunda, si tú no estás conectado a la palabra, te falta sustento. Hay gente que hace vida en la iglesia y conoce el mínimo detalle de lo que sucede en el templo y cómo funciona la iglesia. Pero su vida devocional está pausada. Y es importante estar plantados en dos aspectos. Estar bien plantados en aspectos de devoción, conectado a la palabra, no solo a lo que se predica el domingo, el miércoles, sino instancias más allá. Por eso el reto de la semana pasada era inscribirse en los grupos de estudio. ¿Quiénes están en los grupos de estudio? Amén. Ganó el ala del centro. Hermanos, esto no es un capricho de la iglesia. Es la instancia que Dios está ordenando para que nosotros podamos recibir sustento espiritual. ¿Saben por qué? Porque nosotros necesitamos cimentar raíces firmes en el reino. Porque no sabemos cuándo, pero los periodos de sequía vendrán. Los tiempos de tempestad vendrán. Y tú tienes que estar bien cimentado en la palabra, bien cimentado en el reino. Tienes que ser un árbol que está plantado junto a la corriente de agua. No es el mismo fruto del árbol que está cerca del arroyo al que está lejos. El que está cerca, el fruto es más grande, más brillante, más dulce. El que está lejos igual da fruto. Pero vamos a ver qué frutos da. Amén. Otra verdad bíblica. La razón por la que muchos cristianos no florecen es porque su raíz es tan dura que el riego no llega aunque sea abundante. Conozco gente y lo he visto en iglesias grandes donde hay predicadores maravillosos, donde la palabra fluye como agua, como dice la Biblia en Jeremías, pero los hermanos siguen con su raíz dura. Pasan 5 años, 10 años y los hermanos siguen con sus vicios de vida del viejo hombre. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay un problema con el agua o con la raíz? Con la raíz. El problema es de raíz. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos, vuelvo y repito, ser como árbol plantado junto a corriente de agua. Junto a corriente, cercano. No lejos, no es que yo me conecto online. No es que yo voy los domingos, pero no me conecto los miércoles. Y cuando partí diciendo que esta palabra me redarguyó enormemente, fue por eso, hermano. Porque nosotros necesitamos estar conectados a la corriente de agua. Y si tú estás llevando una vida de domingo, te invito a que lleves una vida de miércoles y una vida de estudio bíblico y una vida de oración en tu casa y una vida de conexión con tus hermanos. Porque no hay otro lugar a donde podamos ir, donde vayamos a estar mejor que en la casa de Dios. Una iglesia que crece bien cimentada, con sus raíces bien nutridas, es una iglesia poderosa, aunque seamos 140. Puede ser más poderosa que la que tiene miles. Y esto no se trata de cuál iglesia es más poderosa o no. Esto se trata del impacto que hace la iglesia en el entorno donde está. Conozco lugares donde hay una iglesia y el entorno es un entorno duro de prostitución, de drogadicción, porque el poder de la iglesia se mide por el impacto que genera en su comunidad. Así que la invitación de esta palabra no es a que
tú vivas junto a corrientes de agua porque quieres prosperar y las tortas que venden te van a generar mucho dinero. No, esto es porque necesitas impactar el entorno donde estás. Amén. ¿Estamos claros con esta primera parte? ¿El árbol dónde debe estar plantado? Junto a corrientes de agua. Amén. Vamos con la segunda parte. El árbol que da fruto. Cuando nosotros, dice ese fragmento del versículo dice, da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Siempre, yo me he enfrentado a este pasaje muchas veces y cada vez que me enfrento al Señor me da una mirada diferente. Pero tengo siempre el mismo testimonio. Y ese testimonio es que en mi casa había una mata de mamón. ¿Saben qué es mamón? ¿Los venezolanos saben qué es mamón? Hermanos, si les cuento. No, es que viajé a un lugar donde no sabía que existía el mamón y encontré mamones, hermano. Imagínense a mí bachaqueando mamones. Acaparando mamones. Bueno, me desvié. En mi casa había una mata de mamón, gigante, grandísima, pero era macho. ¿Han conocido una mata de mamón macho? Para los chilenos, una mata de mamón es un fruto extraño, dulce, que nace, pero es como una lotería. Si tienes una mata de mamón, puedes tener 3 premios. Que sea macho, como yo, como la mata de mi casa, echaba sucio, no fruto. Que los mamones sean agrios, ácidos, pero al menos da mamones. O que sean dulces. No nos pasó a nosotros. En mi casa hubo una mata de mamón, echaba basura, para nosotros era un cacho porque era hoja y florecita, que eso se recogía casi que con aspiradora. ¿Y qué le pasó a la mata de mamón? ¿O qué regularmente hacían en Venezuela con las matas de mamón macho? La cortaban, hicieron por allá. Quiero leerte algo que dice la palabra. Mateos capítulo 7, versículo 16. Me encanta porque estamos conectados, estamos sincronizados, los hermanos están entendiendo todo y la palabra nos está respaldando. Los dardos. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice el 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto, ¿qué dice? Es cortado y echado al fuego. Corta. Mata de mamón macho, al fuego. Mamón agrio, al fuego. En el reino solo funcionan y sirven los buenos frutos. Puede que haya cristianos que estén dando malos frutos. Los hay en todas las iglesias. Chisme, murmuración, mentira, adulterio. Puede que suceda que veamos a esos árboles que dan malos frutos. Los vamos a ver. Pero el fin último que dice la palabra es al fuego. No es que le van a echar fertilizante. Yo recuerdo a mi papá clavándole unas cabillas al árbol. No, hermano, acá no hay puntos medios. Acá son frutos buenos. Y necesitamos entender que el árbol plantado junto a corrientes de agua da fruto a su tiempo. Cuando viene el día malo, aflora buenos frutos. Cuando el día es bueno, aflora buenos frutos. Da su fruto a su tiempo. Y ese fruto perdura y permanece. El buen fruto permanece, hermano. No puedes tú recibir un buen cambio, un impacto de Dios ahora y como estás fogoso en el Señor, estás dando buenos frutos, el hermano se le ve la santidad, rebosa en santidad y de pronto se fue enfriando, se fue minimizando hasta que empezó a dar malos frutos. Ha sucedido.
Y hay una verdad bíblica que dice o que habla de eso. Dice, la seguridad de la salvación se filtra con esta ley. Allí la respuesta de si la salvación se pierde o no. Hace unos domingos el pastor hablaba sobre este dilema. Cristianos que viven preguntando si la salvación se pierde o no. Quiero decirte varias cosas respecto a esto. Si tú estás seguro de tu salvación, no preguntas si se pierde o no, porque estás seguro que la ganaste. Amén. Dígalo con convicción, hermano. Amén. Si tú estás seguro de tu salvación, no preguntas si se pierde o no, porque estás seguro de que la ganaste. Ahora, si tus frutos no son buenos, ¿qué dice la palabra? Es cortado y echado al fuego. No diré nada más. No, ¿la salvación se pierde o no? Pregúntenle al pastor. Amén. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo son tus frutos? Silencio. ¿Y alguien por allá? ¿Cómo es el cristiano que disfruta la posibilidad de... Dice la palabra, por si acaso no reconocemos los buenos y los malos frutos. En Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta o peores. Hay frutos que quizás no están en esta lista, pero son peores. Violaciones de niños. Homicidios masivos. Corrupción. En mayor escala. Dice que en los postreros días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero si no hay árboles que den buen fruto, ¿cómo será ese futuro? Será mucho peor. De aquí es donde nace la necesidad de que nosotros, que somos luz, empecemos a dar buenos frutos. Verdad bíblica. Versículo 21 dice, cosas semejantes acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Y vuelvo y lo repito, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es complicado. Porque la Biblia no te hace una lista de, este sí lo practica, este no. Tales cosas, al menos una de estas, no heredarán el reino. Ahí es donde se nos despierta la cuestión de la salvación. ¿Qué pasa con mi salvación? Porque si yo practico tales cosas, la respuesta está visible. Si pierdes o no la salvación. Hay una verdad bíblica que dice, quien persiste en pecar pone en duda su nuevo nacimiento. El que peca no ha nacido de nuevo, lo dice la palabra. No lo dice el pastor, no lo digo yo, no lo van a encontrar de nuestra boca, lo dice la palabra. Y por consiguiente su salvación está en entredicho. Hermanos, yo miro para allá, no crean que yo estoy señalando a alguien allá, no, yo miro la silla vacía. Quien persiste en pecar pone en entredicho su salvación porque no ha confirmado su nuevo nacimiento. Tan sencillo como eso. Y dice la palabra que debemos anhelar nacer de nuevo. Hay cristianos que son felices parados en la puerta de la salvación. ¿Saben qué significa estar parado en la puerta de la salvación? Que hiciste la oración de fe, empezaste a venir a la iglesia, pero en tu vida no están sucediendo cosas espirituales.
No se está notando el cambio. No estás teniendo devoción. El nuevo nacido anhela, perdón, la leche espiritual no adulterada, dice Pablo. Anhela estar conectado a la palabra. Anhela ser mantenido y sustentado por Dios. El que es nacido de nuevo busca mostrar cambios y dar buenos frutos. Quiero preguntarte, ¿en qué punto de la puerta estás tú? ¿Parado antes o después de la puerta? Hay una gran diferencia. Necesitamos anhelar el nuevo nacimiento espiritual. Podemos ser una iglesia maravillosa y poderosa en muchos aspectos administrativos de la iglesia. Cuando digo aspectos administrativos, es una iglesia que ayuda al prójimo, que evangeliza, que bendice. Pero si en tu vida hay una carencia de experiencias espirituales, déjame decirte que estás parado en la puerta. Yo no soy quien para calificar. Dios conoce la condición de cada uno. Pero si hay dudas respecto al nuevo nacimiento, la invitación es a que te metas con el Señor, que dobles rodillas y anheles fervientemente ese nuevo nacimiento. Que lo hemos conversado, pueden inscribirse nuevamente en la ruta 1 o 2, puede ser instantáneo o puede ser progresivo. Amén. Vamos a leer unos versículos y ya dentro de poco vamos terminando. Dice la palabra en Primera de Juan. Busquen en sus Biblias. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Estamos claros hasta ahora, ¿cierto? Árboles plantados junto a corrientes de agua que dan fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, yo me acuerdo del pastor porque el pastor dice, yo peco todos los días. Yo también peco todos los días. Todos pecamos todos los días. Entonces, ¿somos del diablo? No, la Biblia dice, el que practica pecado. ¿Qué es practicar pecado? Hacerlo constantemente. Insensiblemente que el Espíritu Santo te diga, detente. Detente. El que practica pecado y ha sistematizado el pecado en su vida de manera tal que ya no nota si miente o no, si engaña a la mujer o no, si hace cualquier cosa o no, de ese es que habla Juan. Nosotros estamos en camino a una perfección y usted está sentado acá porque el Señor está perfeccionando con su palabra. Pero el que practica pecado, ese no es nacido de Dios. Así que no crean que se van a ir todos para el infierno y todo, no. No quiero normalizar tampoco el pecado. Pero quiero decirte, si en tu vida hay una conducta que tú sabes que es pecaminosa y persistes y perseveras en mantenerla, en cuidarla, en ocultarla, que nadie se dé cuenta, hermano, prepárate. Porque viene el hacha. Había una canción de eso, por cierto, en Venezuela. Esa deberían ponérsela a los hermanos que persisten en pecar ahora que lo pienso. Dice una verdad bíblica. Procuremos el nuevo nacimiento. Muchos cristianos se quedan en la puerta de la salvación y tienen que repetir la oración de fe para estar seguros que son salvos. ¿Les ha pasado? Gente que, la oración de fe, bueno, voy a orar por si acaso. El pastor siempre lo dice, no lo hace, él lo dice pues que sucede. El pastor me la estoy desquitando porque usted siempre... Hay gente que hace la oración de fe para confirmar por si acaso. Tienes que estar seguro de tu salvación. Y esa seguridad nace de tu interior, del Espíritu que renació en ti. Ahí nace esa seguridad de la salvación.
Ya vamos a ir terminando. Dice, el fruto del árbol que está bien plantado y que crece bien regado, perdura y se deja ver. Si tú estás bien regado, bien nutrido, bien cimentado en la palabra, no hay nada que tú puedas hacer para ocultar eso. Se nota. Tú caminas y la gente va a preguntarte, ¿tú eres cristiano? Se me nota. Tu buen fruto se va a dejar ver cuando empiece a prosperar cada área de tu vida. Cuando tus hijos empiecen a andar tan bien como tú, se comporten como tú, cuando tus negocios empiecen a prosperar. Y no quiero que pienses que si no estás prosperando ahora es porque no estás dando buenos frutos, porque ya vamos a hablar de eso. Quiero que te centres en que la razón por la que tú fuiste atraído a esta salvación es para dar buenos frutos. Y que ese fruto permanezca, que ese fruto perdure. Y hay dos tipos de frutos que nosotros podemos cosechar siendo árboles. Frutos para salvación, los dice la palabra y se los voy a leer rapidito. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos lo sabemos. Podemos decir cada fruto del Espíritu con los ojos cerrados. Pero ahora necesitamos que esos frutos se dejen ver, que afloren en tu vida, que tú seas conocido por el fruto que das. Que nosotros veamos Eliagni y digamos, Eliagni gozo, Hernán mansedumbre. Que nosotros veamos a la gente y podamos identificar su fruto. Que yo vea a Eliana y vea un fruto de fe que embarga, que te abraza. Que yo vea a Frederick y su paciencia te ministre y tú digas, algo pasa ahí. Hay un nuevo nacimiento allí. Ese es el primer fruto. Un primer grupo de frutos que nosotros dejamos ver en esta tierra y que estamos construyendo reinos y moradas en la eternidad. Pero hay otros frutos que nosotros necesitamos empezar a cosechar. Frutos de salvación, de almas, de gente que se entregue y se convierta a Dios y empiece a dar frutos como tú los das. Por eso vamos a hablar del fruto que permanece. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio. Dice el Proverbio 31, el versículo 31, ciertamente el justo será recompensado ¿dónde? En la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? Dice la palabra, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Es allí donde se desprende esa parte del versículo que leíamos inicialmente, y todo lo que hace prosperará. Tu recompensa, tu prosperidad viene de este fruto, de llevar este fruto. Tu vida de paz, tu vida de santidad, de mansedumbre, te acumula frutos en el reino y testimonio en tu entorno y ministra. Pero el que gana almas dice que es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Si tú ves que tu vecino prospera siendo impío, no te preocupes. Él también será recompensado en la tierra. Si tú ves que el que te hace mal te señala, te pone puntapiés, zancadillas para que caigas, no te preocupes. Él también tiene recompensa. Preocúpate tú de tu recompensa. ¿Quieres tener una vida próspera, tranquila? Gana almas. Es la clave. Nada más. ¿Sabes por qué? Porque para ganar almas, tú tienes que dar testimonio, tienes que estar lleno de la palabra. Y previo a ganar almas hay muchos procesos en tu vida que tú tienes que cubrir, que tú tienes que cuidar.
Y de esta manera obedeces la palabra de Dios. Y la palabra de Dios trae recompensa. Amén. Diga un fuerte amén si usted quiere su recompensa. Esto no es un mensaje de prosperidad financiera. Esto es un mensaje de prosperidad espiritual. Si sientes que ha estado seco, que te ha faltado agua, que tu hoja está medio seca, tienes dos maneras. Empieza a dar frutos espirituales del Espíritu y frutos de salvación. Dice Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que no estás solo. Estás conectado a un sustento principal, que es Jesús. Cuando tú quieras ir a predicar, no vas a ir solo. Estás conectado a una vid. Eres un pámpano. Amén. Que no se te olvide que cuando el temor, la vergüenza, la duda quiera abrazarte y decir, no, yo no estoy preparado aún para llevar estos frutos que habla el hermano Mervin, entiende que estamos conectados a una vid y que nosotros somos pámpanos y que debemos llevar mucho fruto, no uno, porque a veces decimos eso, ya yo me gané un alma. Mucho fruto, fruto abundante. Amén. Ahora vamos, esta es la última parte, ahora sí. La última parte del versículo, del Salmo 1, versículo 3. Todo lo que hace prosperará. Esta es la parte que les gusta a los cristianos. Todo lo que hace prosperará. Déjame decirte, muchas veces leemos las promesas bíblicas y pensamos, bueno, las promesas bíblicas tienen una condición. Quiero invitarte a que cambies esa manera de pensar. Dios te da todo lo que tú pidas y todo lo que Él prometió sin pedirte nada a cambio. Pero una bendición conlleva una responsabilidad. Y no estoy citando la película de Spider-Man, no. Una gran bendición conlleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad implica lo que decía inicialmente el versículo. Si llevas fruto, todo lo que haces va a prosperar. Dios no te está diciendo dame y yo te doy, no. Si tú quieres manejar bien esa prosperidad que Dios te está prometiendo, empieza a dar fruto. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere bendecirte y quiere bendecirte a su tiempo. Porque si lo hace antes te puede perder. He conocido gente, infinidad. De hecho tengo una lista gigante. Gente que ha pedido a Dios una cosa. Por alguna razón de prueba le ha sido concedida y se han desviado. Gente que ha pedido un mejor trabajo y empiezan a ganar plata y se desvían, los dejas de ver en la iglesia. Gente que ha pedido un mejor trabajo y el trabajo los absorbe de tal manera que ya no los ves en la iglesia. Y eso en menor escala, hay muchas más. Gente que ha pedido negocios, gente... Para usted de contar. Si tú quieres esa bendición o esa prosperidad, necesita ser procesado en tus frutos. Tus frutos necesitan ser pesados para que se pueda ejecutar esa palabra que dice todo lo que hace prosperará. Juan capítulo 15 versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Señor, tengo muchos años pidiéndote esto, te has olvidado de mí. Señor, porque hay bendición para todos menos para mí. Señor, ¿dónde está mi bendición si yo voy todos los domingos? Señor, ¿dónde está mi bendición financiera si yo diezmo, si yo ofrendo? Señor, ¿no me escuchas? Ahí está la secuencia. Cristo no te eligió para que empieces a pedirle al Padre y te saltes todo el proceso previo. Cristo te eligió para que llevéis fruto. Y la recompensa de eso es todo lo que pidieres al Padre. No te puedes saltar el proceso. ¿Cuántos tienen hijos acá? Si sus hijos sacan buenas notas, premios, ¿cierto?
Lo que les pida, premio. Si sacan malas notas, no, nada. Dios quiere evitarse Dios no quiere eso. Para eso Dios no nos llamó. Pero hay hermanos, cristianos, gente, el mundo insiste en pecar. Insiste, persiste, persevera en habitar en esa atmósfera de pecado, en estar plantado lejos de la corriente de agua. Verdad bíblica. Creemos que la promesa de Dios está sujeta a una condición. Realmente conlleva una responsabilidad. La bendición que Dios está preparando para ti conlleva una gran responsabilidad. Cuando Dios te prospere, cuando Dios te sane, cuando Dios restaure tu familia, es una gran responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con ella? Otra verdad. Vivimos en el constante dilema de que le pedimos a Dios y sentimos que no nos responde, cuando el inicio está en dar frutos. Cuando tú empiezas a dar frutos sin esperarlo, sin calcularlo, sin planearlo, las bendiciones empiezan a suceder. Antes no. Y puedes probar a Dios en esto. Empieza a dar fruto y empieza a ver y testifica de lo que Dios empieza a hacer. Vamos a ponernos de pie. Vamos terminando. Estírese un poco. Les voy a leer un pasaje bíblico y luego vamos a orar. Amén. Juan capítulo 15, versículo 1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos están limpios? ¿Cuántos se sienten limpios? Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vuelve y dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. En esto es gloriado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Hermanos, cuando nos empiezan a pasar cosas malas, nosotros mismos nos caemos del pámpano, de la vid, perdón. Cuando nosotros nos empiezan a suceder cosas malas, puede ser por pruebas, pero cuando no sentimos que no vamos a soportar la prueba es porque estamos lejos de su amor. No, su amor se aleja de nosotros. Nosotros, por nuestros malos frutos, nos alejamos de su amor. No sé si me entienden. Necesitamos permanecer cercanos a su amor y llevar mucho fruto, porque el Señor nos ayuda a esto. Dice que el labrador nos limpia para que llevemos más fruto. Y hoy el Señor quiere limpiarte. Cierra los ojos allí donde estás. Piensa en ese fruto que no es tan bueno. Piensa en esa cuestión que repites en tu vida y que te ha costado dejar a un lado. Porque el Señor quiere limpiarte. El Espíritu Santo quiere pasar algodón y limpiar eso que quizás te está separando de la vid, que es Jesús. Señor Jesús, en este momento estamos delante de tu presencia, Señor, dependiendo una vez más, Señor Jesús, de tu agua espiritual, de tu cuidado, Dios, porque tú eres el labrador. Nuestro Señor Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos, Señor. Límpianos, Señor, para que podamos llevar más fruto, Señor.
Señor, tú conoces la condición de los corazones, tú pesas los corazones, Señor Jesús, y sabes cómo puedes ministrar a cada alma en este lugar. Te pido que ministres a cada alma, Señor. Padre, que liberes, Señor Jesús, que podamos ver y experimentar, Señor Jesús, ese toque del Espíritu Santo en esta mañana, Señor. No nos queremos ir con menos, Señor. Espíritu Santo, hazte sentir en esta mañana. No queremos llevar malos frutos, sino queremos llevar buenos frutos, abundantes, Señor Jesús. Abundar en buenos frutos, Señor, para impactar, Señor Jesús, nuestro entorno, nuestra familia, nuestro trabajo, Señor. Queremos llevar buenos frutos. Padre, queremos ser como árbol plantados junto a corrientes de agua. Queremos dar fruto a tiempo, Señor Jesús. Queremos que nuestra hoja no caiga, Señor Jesús. Y esperamos de ti la prosperidad, Dios. Que tú prosperes diametralmente cada circunstancia, Señor Jesús, cada aspecto de la vida de mis hermanos, Dios. Glorifícate, Dios. Ministra, Señor Jesús. Amén y amén.